En el texto de Ageo se revela cómo el pueblo de Israel, al regresar del exilio, se preocupa y ocupa de sus propias comodidades y casas de madera, descuidando la construcción del templo del Señor. Miren qué ingratitud de personas, ¿no? Y también en esa ingratitud podemos caer nosotros. Este pueblo que había sido sacado de la opresión de Egipto, de las manos del faraón, de impedirles alabar al Dios, al único Dios, a Dios Yahvé, se ven pues ahora liberados y empiezan a pensar en ellos mismos. O sea, no se dan cuenta que han sido salvados por Dios, que han visto prodigios, han estado cercanos a Dios, han visto milagros, y sin embargo, una vez que regresan a lo suyo, se vuelven egoístas, pensando en sí mismos, en uno mismo, en construir sus propiedades, sus casas, en velar por ellos mismos, es decir, una ingratitud tremenda, ¿no? Una ingratitud tremenda. Entonces, Dios llama la atención a este pueblo, que están preocupados en ellos y no en su templo. Mira qué importante es el templo. A veces hay sectas o inclusive gente en la iglesia que me dicen, o que escucho, veo, me dice, eso el templo no es importante, Dios no quiso templos. ¿Cómo que no? Vemos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento también vemos, ¿no? Jesucristo defendiendo el templo y sacando a los mercaderes con un látigo. Es la importancia del templo, porque Jesús nos quiere reunidos, nos quiere congregados. Dios nos quiere siempre congregados. No apartados, no aislados, en mi casa, yo en mi casa con mis cosas nada más, con mi altarcito. Estamos volviendo a, a la actitud del pueblo que Dios salvó y que se centran en sí mismos. Entonces mucha gente dice, no, mi iglesia personal, mi Dios personal, mi grupo personal, mis vecinos nada más, o mi familia nada más, yo nada más. O sea, egocentrismo total. No, Dios no quiere eso. Dios por algo elige también a 12 apóstoles, forma una eclesía, una asamblea, congrega, y no todos ellos eran conocidos, eran diferentes, los apóstoles eran de diferentes zonas, es más, no se conocían, entonces les congrega. Dios los quiere congregados. ¿Y dónde es el lugar de congregarnos? Mayormente en el templo, ¿no? En los templos, en los complejos parroquiales, en los grupos y en las parroquias, ahí estamos congregados. Dios no nos quiere aislados, siempre en unidad. Y velando en este caso por el templo, porque el templo es la unidad de todos los cristianos, de todos los creyentes que estamos. Nos congregamos ahí para alabar. Y en el templo, en los templos actuales, está el mismo Cristo en cuerpo, alma y divinidad. Está ahí presente. Aunque muchos no lo ven, al llegar al templo piensa que es un teatro, un lugar, un almacén. No, no es ni un teatro, ni un almacén, ni un circo. Por eso que debe haber un respeto único en los templos, porque es el lugar donde está Dios, en el sagrario, en la Santa Eucaristía. Dios se hace presente, está presente siempre en los templos, donde está ahí el Santísimo Sacramento, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, Dios nos quiere siempre en unidad, no distantes, no separados. La verdadera satisfacción y bendición proviene de la comunión con Él, común unión, estar comunicados con Él, unidos a Él.
no de las posesiones materiales y egoístas, como vemos aquí en el pueblo egoístamente, ¿no? Tiene una actitud egoísta. Y este egoísmo hace mucho daño. La persona egoísta se hace daño a sí misma, hace daño al otro también por no compartir y también se va haciendo daño a sí mismo. Se vuelve una persona narcisista, hedonista, pensando en sí mismo. Y eso es un daño también, un daño psicológico. Muchas personas sufren, a veces no saben por qué, es porque son egoístas, están pensando en sí mismas. Tienen que ir al psicólogo, al psiquiatra, y aún así no se liberan de su enfermedad, de su mal, ¿no? Y su mal no es físico, ni es mental, ni es conductual, su mal es espiritual. ¿Y quién ve esto, el espiritual? Lo ve Dios, lo ve Dios con, con sus ministros, los sacerdotes, que son los que orientan y los que perdonan en nombre de Dios. Ageo muestra que la desobediencia y descuido de Dios lleva a la escasez, a la vaciedad espiritual. Claro, si desobedecemos lo indicado por Dios, no, a mí me parece, bueno, Dios dijo eso, pero a mí me parece, yo tengo un parecer, yo tengo mi inteligencia, me doy cuenta, bueno, pero a veces nuestros pareceres no concuerdan con las cosas de Dios. Y al no concordar con las cosas de Dios, entonces viene la escasez, la vaciedad espiritual. ¿Cuántas personas, nosotros los sacerdotes que somos confesores, vemos esta vaciedad, esta falta de Dios, ¿no? Y cuando las personas se reconcilian con Dios, empiezan a obedecer a lo que indica a Dios, empiezan a mejorar sus vidas, mejorar sus vidas, no solamente ellos, sino también de su entorno familiar, su entorno social, su entorno laboral. ¿Por qué? Porque Dios fortalece espiritualmente. Entonces, eso se lee en el libro del profeta Ageo. Y en San Lucas vemos a Herodes, ¿no? Otro que pensaba en sí mismo, otra persona que pensaba también en él, Herodes, y con sus cortesanos que se preguntan, ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es el que está ahí? ¿Quién es al que acude cantidad de personas? ¿Quién es? No saben, están desconcertados con con las revueltas que hace Jesucristo, con ellos piensan que Jesucristo es un líder, es un guía, es un profeta, le confunden con Elías, con San Juan Bautista, o sea, estaban desconcertados. Y así podemos ser también nosotros estar desconcertados, ¿no? ¿Cuántas personas también constantemente veo en muchos comentarios, en las redes sociales, cuando se habla de Jesús, dicen, él fue un gurú, él fue un profeta, él fue un líder nada más, él fue un filósofo, él es un filósofo de su tiempo, siguió las enseñanzas de Aristóteles. Eso es, abajan a Jesucristo. Es un líder, un gurú. Estamos como Herodes, ¿no? Podemos caer en la situación de Herodes. ¿Y por qué Herodes y sus cortesanos no caen en la cuenta de quién es realmente Jesús? De que es el Mesías. ¿Por qué? Ahí está el por qué. Porque Herodes y sus cortesanos no estaban cerca a Jesús. No compartían con Jesús, no le seguían. Y claro, la persona que no sigue, que está distante, no va a saber lo que es realmente una persona, ¿no? Y ahí vienen pues las fantasías que la gente piensa,
¿Por qué? Porque no anda con Jesús. Si hubiesen andado con Jesús, así como los apóstoles, hubiesen caído en la cuenta de que no es una simple persona, sino que hay algo más, que es el Mesías. Así como San Pedro reconoce la divinidad de Jesucristo. Tú eres el Mesías, dice, lo proclama. Tú eres el Mesías, el Cristo. ¿Por qué? Porque andaba con él. Y así, si estamos distantes de Jesús, no nos empapamos de las cosas de Dios, no nos preocupamos por estudiar las Sagradas Escrituras, conocer la vida de Jesús, por la doctrina de la enseñanza de la Iglesia Católica, no nos preocupamos, pues vamos a decir cosas que no son de Jesús. Vamos a decir más bien que es un simple profeta, es una persona buena, que es una persona, simplemente es una persona espiritual, que es un ente, y así muchas cosas. ¿Por qué? Porque no andamos con Jesús. Y así podemos inclusive estar en grupos parroquiales, en grupos comunitarios, y no conocer a Jesús, porque pensamos que Jesús es solamente lo externo, lo bonito, lo sentir bonito, yo siento bien, me siento bien aquí, todo sentimentalismo. Pero si no profundizo en la cosa que realmente manda Jesús, en las obras, no solamente la fe, sino las obras, porque la fe va acompañada de obras, según San Pablo, la fe sin obras es muerta. Entonces, fácilmente podremos a veces abandonar a Jesús si no nos empapamos de las cosas de Dios. Y así, cuántas personas pueden estar en grupos parroquiales y viene algo pequeño, una debilidad o un escándalo en la iglesia, y ese escándalo hace que la persona pues se sienta débil. ¿Por qué? Porque todo fue un sentimentalismo, sus sentimientos y nada más, ¿no? Que siento bonito acá, bueno, no es sentir bonito, sino que es actuar. Y a veces no podemos sentir bonito, como muchos santos, ¿no? En su noche oscura, así como Santa Teresa de Ávila pasó por una noche oscura que no sentía nada, ni presencia de Dios. Y así personas, ¿no? ¿Cuántas personas se confiesan diciendo que ya no sienten a Dios, que antes sí, ahora no? Antes sentían que estaban cerca a Dios, y ahora que por más que van al templo, a la iglesia, no sienten esa cercanía de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron llevar por esos sentimientos nada más. Y no dijeron, carambas, Dios también está en la sequedad espiritual, Dios está en el desierto, en mi crisis. Y mucha gente pasa por crisis, y la crisis es donde más el maligno actúa. Es en la crisis donde el demonio más tienta. Y así, cuántas personas pueden pasar por crisis, y entonces ahí es donde su fe tambalea y pueden llegar a un momento de desesperación. Pero, queridos hermanos, cuando pase esto, manténganse en oración, aunque no sientan nada. Manténganse en oración. Señor mío, estoy pasando por esta crisis, por esta situación difícil, dame fortaleza para seguir fiel a ti. Nosotros somos entonces distantes a Jesús como Herodes y sus cortesanos. Somos distantes, no nos preocupamos por aprender más, o solo nos quedamos con nuestra catequesis de primaria, de secundaria, o la catequesis básica que recibimos en el sacramento de la primera comunión. Nos quedamos con esa catequesis en sí, básica. Y así como muchos se atreven, inclusive periodistas, a hablar cosas de Dios, cosas de la iglesia, y vemos pues que su catequesis es de inicial, ¿no? De un niño de primaria. Se quedaron con esa catequesis. Entonces cualquier cosita que venga, entra en confusión, entra en crisis, y así, por no profundizar, por no preocuparse más. Miren que los apóstoles estaban siguiendo a Jesús,
no estaban distantes, estaban con él, preocupados, viendo, observando, escuchando lo que decía Jesús, aprendiendo de él. Pues ese debe ser nuestro interés, estar con Jesús, pero aprender más de él, conocer más de él. No como Herodes, distante, ya yo con que escuché nada más de Jesús, que Dios, que es Diosito, que es buenito, me quedo con cosas elementales. Así como Herodes habrá escuchado, ¿no? Que hace milagros, que ese Jesús congrega a multitudes. Se quedan con eso, con lo básico, pero no profundizan. Entonces, ¿somos como Herodes y sus cortesanos? ¿O somos cercanos como los apóstoles, que le siguieron y decidieron estar con él? Claro, los 11 apóstoles, el otro no, el que se suicidó no. Él más bien estaba prácticamente en el grupo, pero distante. No le escuchaba, es el único que no escuchaba a Jesús. Es el único que no amaba, el traidor, el Judas. Y así podemos estar inclusive en grupos comunitarios, parroquiales, y también podemos ser como Judas, traidores. No escuchar, no, yo hago mi parecer, y me dejo llevar por el dinero. Y estoy en la parroquia o en la comunidad religiosa para sacar dinero, para aprovecharme. Claro, ¿y cómo terminan esas personas? Eso no lo duró mucho. Su robo, su codicia durará poco. Y sufrirá, y sufrirá. Quizás nadie se entere de que ha robado, pero Dios actúa. Dios es el verdadero juez. Todo vuelve. Eso es una certeza, es eso. Todo vuelve, todo regresa. El mal que hagamos regresa así como un boomerang. Y el bien que hagamos regresa multiplicado. Entonces las personas que son como Judas, pues pagarán en esta vida y en la otra. Y sabiendo, queridos hermanos, que tenemos que ser cercanos a Jesús, ahora pasamos a la oración de los fieles.